y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido, presidido por Pedro Sánchez, y porque se negaron a la construcción de infraestructuras hidráulicas e hídricas previstas y presupuestadas en la zona que ellos echaron atrás y que podían haber impedido esta tragedia. Y solo por eso deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. El lodo criminal de Sánchez y de su gobierno. Nunca lo vamos a olvidar. Seguidores de política en primera línea, lo que les vamos a enseñar es una bomba muy impactante, no se despeguen de la pantalla. España está indignada. El escándalo que ha estallado en el Congreso ha dejado a todos en shock. Atención, porque lo que estás a punto de ver y escuchar es simplemente demoledor. Santiago Abascal, líder de Vox, ha despedazado a Pedro Sánchez con un discurso brutal, sin concesiones, sin piedad, sin filtro. Y lo más aterrador de todo, lo que dijo es absolutamente cierto. La verdad ha salido a la luz y lo que se ha revelado es un escándalo sin precedentes. De su boca dijo: Sánchez, los fallecidos de la Dana son por vuestra culpa. Pedro Sánchez, el mismo que se llena la boca hablando de solidaridad y justicia social, se ha burlado de los muertos de la Dana de Valencia. Sí, así como lo oyes. Ha sido captado en imágenes y en vídeo, riéndose, despreciando la tragedia, actuando como si nada hubiera pasado, como si las vidas perdidas no tuvieran valor alguno. Pero no solo eso, rechazó la ayuda internacional. Sí, rechazó el apoyo que pudo haber salvado más vidas. Francia, El Salvador y otros países ofrecieron asistencia inmediata, pero el autócrata de la Moncloa decidió que era más importante proteger su imagen que proteger a los ciudadanos. Lo que ocurrió en Valencia no fue un accidente. Fue un crimen. Fue una negligencia criminal con un solo responsable, Pedro Sánchez. Y por eso, Abascal ha lanzado una bomba en el Congreso, una bomba que lo expone, que lo desenmascara, que deja claro que Sánchez no es un líder, sino un dictador corrupto, un peligro público, un hombre que ha convertido España en su cortijo privado, donde la muerte y la desesperación de la gente solo le importan en la medida en que le sirvan para su propaganda política. Las imágenes son desgarradoras. Vecinos desesperados, pueblos enteros sumergidos en el agua, familias que lo han perdido todo, y mientras tanto, Sánchez en su despacho, calculando políticamente cuántos votos podría sacarle a la catástrofe. Porque sí, esto fue un cálculo político. No alertó a la población a tiempo. No invirtió en medidas de prevención. Y cuando la tragedia golpeó con toda su fuerza, su única respuesta fue el abandono. Días enteros sin ayuda, sin rescate, sin asistencia. Mientras él se pavoneaba en la India, las calles de Valencia eran un cementerio de barro y desesperación. Pero, ¿qué hizo Pedro Sánchez cuando finalmente se dignó a aparecer? Mandó a detener a las víctimas. Sí, lo estás escuchando bien. Mandó a la Guardia Civil a arrestar a los ciudadanos que, tras perderlo todo, se atrevieron a protestar por su abandono. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? ¿Qué clase de tirano convierte a los damnificados en criminales, mientras él sigue saqueando el país? Es una vergüenza absoluta. Santiago Abascal no se contuvo. Le dijo las verdades a la cara. Lo acusó, lo destrozó, lo dejó expuesto ante toda España como lo que es, un traidor, un incompetente y un criminal político. Y lo que vino después fue todavía más fuerte, porque Abascal lo acusó directamente de ser el único y gran responsable de la tragedia. No fue el clima, no fue la mala suerte, no fue un fenómeno inesperado. Fue Pedro Sánchez y su política ecoterrorista. ¿Y por qué? Porque este gobierno está infestado de fanáticos climáticos, de radicales ideológicos que han saboteado las infraestructuras, que han impedido que los cauces de los ríos se mantuvieran limpios, que han prohibido la construcción de diques y que han echado atrás los proyectos que hubieran evitado la tragedia. Sánchez y su gobierno de fanáticos verdes prefirieron proteger el curso natural del río, en lugar de proteger a la gente. Prefirieron mantener sus dogmas absurdos antes que salvar vidas. Pero esto no es todo.
Porque Abascal fue aún más allá y lo denunció con todas las letras. Pedro Sánchez usó la tragedia para tapar su corrupción. Sí, como lo oyes. Sánchez sabía perfectamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero en vez de tomar medidas inmediatas, decidió desviar la atención y dejar morir a la gente. ¿Por qué? Porque su gobierno apesta a corrupción desde los cimientos hasta el techo. Porque su mujer está en el centro de un escándalo de tráfico de influencias y contratos fraudulentos. Porque su hermano está implicado en chanchullos con dinero público. Porque Ábalos, Koldo y toda la mafia socialista están acorralados por la justicia. Y porque, ante semejante alud de escándalos, necesitaba distraer a la población. Y lo hizo con los muertos de Valencia. Pero lo peor de todo, lo más asqueroso, lo más repugnante, es que cuando se descubrió la magnitud de su traición, cuando quedó claro que la Dana se llevó vidas que podrían haberse salvado, Sánchez se rió. Sí, se burló en la cara de toda España. Se presentó con su sonrisa de plástico, con sus discursos vacíos, con sus promesas de reconstrucción mientras la gente seguía sin recibir ayuda. Un desgraciado. Un miserable. Y la prueba definitiva de su criminalidad es que rechazó la ayuda internacional. Déjalo hundirse en el barro, que se mueran solos. Eso es lo que básicamente ordenó. Francia ofreció bomberos, El Salvador ofreció rescatistas, organizaciones internacionales estaban listas para actuar, y Pedro Sánchez, por puro cálculo político, les cerró la puerta en la cara. Mientras Sánchez se paseaba por cumbres internacionales, mientras se hacía fotos con los progres de turno, mientras seguía vendiendo España a trozos, los valencianos tuvieron que salvarse a sí mismos. Porque aquí no vino nadie. La única ayuda que llegó fue la de los vecinos, la de los voluntarios, la de la gente que se organizó por su cuenta. El propio gobierno los dejó a su suerte. Y cuando al fin la tragedia quedó expuesta, cuando toda España vio lo que había pasado, Sánchez ordenó que callaran a los que protestaron. Nunca olvidaremos lo que ha hecho este criminal. España no puede seguir permitiendo que este gobierno de mafiosos siga en el poder. Pero esto no ha terminado. Porque la reacción de Pedro Sánchez a las palabras de Abascal lo dice todo. Lo que ocurrió en el Congreso después de esta brutal denuncia fue simplemente espectacular. Y lo que pasó dejó claro que Sánchez está acabado. Lo que ocurrió a continuación fue simplemente histórico. Muchas personas lo han perdido todo. Decenas de miles de damnificados que han perdido su casa, sus negocios, sus vehículos. Y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido, presidido por Pedro Sánchez. No se invirtió para evitar la catástrofe. Incluso se desecharon las obras previstas que la habrían evitado por razones ideológicas. No fueron alertados a tiempo de la tragedia, que se alejaran de los cauces. Si la riada se llevó los pueblos y la gente no estaba segura ni en sus domicilios. Y no fueron alertados a tiempo por incompetencia. No fueron ayudados durante días y días por cálculo político, es decir, por maldad. Pero aparece aquí el presidente del Gobierno en la tribuna, que él cree que lo aguanta todo, y vuelve a inundarnos esta vez con un torrente de datos para eludir sus responsabilidades, que no tienen nada que ver con la Valencia real, no tiene nada que ver con lo que pasó esos días, no tiene nada que ver con lo que han contado las personas que padecieron esa tragedia. Hemos escuchado a algunas personas conocidas que vivían en Paiporta relatarlo con precisión. Se quedaron solos, anegados, sin luz, sin agua. Llegó la noche. No pudieron dormir. Amanecieron con el miedo, pero pensando que alguien iba a llegar, y allí no había nadie. Se quedaron solos a merced de los saqueos, en la oscuridad, sin agua. Y volvió a anochecer y volvió a amanecer, y como han relatado, allí no había nadie. Allí no apareció nadie, ni un bombero, ni un policía, ni un militar, durante días y días y días que se hicieron eternos, y en algunos casos, en algunos pueblos y en algunos barrios, durante muchísimos días, como han podido relatar los voluntarios que llegaron allí, y no había llegado ninguna ayuda institucional. Y aún se atreve a decir que los españoles deberían salir a los balcones
aplaudir al Estado a las 8 de la tarde. Es decir, aplaudirle a él. Si necesita aplausos, que los pida. Pero que los pida en Paiporta, en Benetúser, en Alfafar, en Massanassa, en Catarroja, en Sedaví, en Torrent, en Chiva, en Aldaya, en Algemesí, en Utiel y en tantos otros pueblos. Que pida aplausos para su crimen. O que se vaya otra vez a la India, que allí le aplauden porque no le conocen. Y de paso, que se quede allí. Señorías, Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Una macrorred de corrupción política, económica y moral. Y desde hace tiempo hace uso de todas las instituciones del Estado, sin ningún tipo de límite, para eludir la acción de la justicia. En eso está verdaderamente ocupado. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo, a gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días, a gente que ha estado rescatando a sus vecinos, a veces ya cadáveres, a gente que se comportó de manera heroica. A esa gente, solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente. ¿Qué crueldad es necesaria para eso? ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Como él decía, pero está profundamente enamorado de sí mismo, enamorado de su persona, hasta límites enfermizos que se atreve a exigir aplausos a sus propias víctimas. Y sin duda esa pasión le da una fuerza considerable para resistir. Pero créanme, ese amor desmedido por uno mismo solo lleva al desengaño y en última instancia a lo único a lo que él teme, el ridículo. Desde luego, yo puedo anunciar que cuando dependa de Vox, todas las víctimas de Sánchez que ahora son perseguidas y detenidas serán resarcidas e indultadas si es necesario. Porque más allá del gobierno y más allá del Estado, incluso por encima de él, está España y están los españoles. Y primero de todo los españoles que más sufren. Y los españoles que más sufren están en Valencia. Y esos españoles que arrojaron barro, en realidad solo le estaban devolviendo el lodo en el que lleva años sumergiendo a esta nación. El lodo Pedro Sánchez, el lodo asesino de Valencia. Es su propio lodo. Y voy a explicar por qué. Primero, porque este hombre, locamente enamorado de su propia persona, corrompió este Parlamento y al propio gobierno para hacerse investir presidente a cualquier precio. Y al hacerlo debilitó al Estado español. Y al hacerlo dejó al Estado a merced de todos sus enemigos, de los que pretenden resquebrajarlo y dinamitarlo. Y lo dejó también en manos de fanáticos extremistas de todo tipo. Los fanáticos del género, que han puesto en la calle a 1000 violadores, los fanáticos de la inmigración masiva, que han destruido nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestros servicios públicos, los fanáticos de los impuestos abusivos y confiscatorios, que han destruido las clases medias y han acabado con miles y miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, y los fanáticos de la memoria histórica, que han acabado con la libertad y con la verdad y que han desenterrado muertos para desenterrar odios. Y, por supuesto, con los que hoy nos ocupan, los fanáticos del clima, que además de arruinar nuestra industria y nuestro campo, además de impedir nuestra soberanía energética, han acabado asesinando a centenares de compatriotas, porque se negaron a la limpieza de los cauces permanentemente impidiéndoselo a los ayuntamientos, porque comenzaron el derribo de pequeños azudes, porque según ellos los ríos tienen que correr libremente, sin obstáculo, desde su nacimiento hasta el mar. Y luego los ríos pasan por encima de las personas y pasa lo que pasa. Y porque se negaron a la construcción de infraestructuras hidráulicas e hídricas previstas y presupuestadas en la zona que ellos echaron atrás y que podían haber impedido esta tragedia. Y solo por eso deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Pero Pedro Sánchez fue incluso más allá. Hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores,
su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. Y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete, Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso es su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado, porque él sabía, y lo ha relatado hoy con precisión, la magnitud y la gravedad de la situación, y para hacer lo que le exigíamos, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Y lo ha hecho creando un caos de competencias, de burocracias, de excusas y de bulos. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. De Castilla-La Mancha no ha dicho nada. Ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla. Y mientras los valencianos sufrían el abandono y los saqueos, un día y otro día y otro día, y allí no llegaba nadie, por mucho que usted suba a la tribuna para mentir. Ni un policía, ni un bombero, ni un militar. Todos hemos visto cuál fue el primer representante institucional en llegar a algunos puntos de Alfafar. Un representante institucional extranjero que ejerció como voluntario, un bombero francés. Todos hemos visto el debate en la Asamblea Nacional Francesa, donde asombrados dicen que España ha rechazado la ayuda internacional que se le había ofrecido. Todos hemos escuchado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendido y asombrado de que España rechazase profesionales para ayudar. Negó la ayuda militar inmediata por puro cálculo político. Rechazó la ayuda internacional y criminalizó a los voluntarios diciendo que entorpecían, que ya no eran necesarios cuando en algunos sitios aún no había llegado nadie. Y para criminalizarlos utilizó a las ONGs subvencionadas que fueron a sacarse la foto y que le hicieron el caldo gordo. Y mientras Sánchez volvía de la India, donde coincidió con Delcy Rodríguez y donde sí le aplaudían porque no le conocen como un paiporta, volvía a irse a la cumbre de no se sabe dónde, pero sí sabemos con quién, con los fanáticos del clima. Y mientras solo los valencianos y los españoles, solidarios, voluntarios, corrieron en ayuda de sus compatriotas anegados en el lodo de Sánchez. Y por eso los españoles nunca olvidaremos que la única orden que Pedro Sánchez ha dado a las fuerzas de seguridad de una manera personalísima ha sido la de enviar un equipo de élite de la Guardia Civil para detener a las víctimas que se atrevieron a protestar ante su persona, para detener a los desesperados que lo habían perdido todo. Esas son las razones que le hacen culpable del lodo. Pactar con todos los extremismos que han desencadenado la tragedia y promover usted mismo esos extremismos. Y utilizar la tragedia para tapar la cloaca de corruptelas. Dinero y asistencia de empleados públicos para su señora, dinero y puestos públicos para su hermano sin ir a trabajar, dinero para sus ministros y algo de dinero, supongo, si queda, para el partido. Señorías, Pedro Sánchez en su búnker cree que solo es necesario resistir. Nos lo dijo ayer en el acto ujetista del bipartidismo. 3 años y los que quedan, porque el autócrata cree que puede perpetuarse como sus aliados internacionales y como sus admirados bolivarianos. Señor Feijóo, el señor Sánchez es el responsable último de esta tragedia. Y ustedes de momento son responsables de que Pedro Sánchez siga sentado en el banco azul, porque durante estos años se han negado a hacer una oposición de verdad. Porque han pactado con él y con esos pactos le han fortalecido y han facilitado el asalto a las instituciones judiciales y constitucionales que ahora utilizará para resistir y para eludir la cárcel. Porque han pactado todo con el PSOE, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las comisiones del Congreso y del Senado, el reparto de menas y de inseguridad en las comunidades autónomas y el Gobierno de Europa, y ahora se hacen cruces de haber traído también ustedes la catástrofe Teresa Rivera. No nos hicieron caso cuando les dijimos que había que contar en Europa y en el mundo la realidad de la corrupción de Sánchez y de su gobierno. Al revés, se dedicaron a la tarea inútil de hacer desaparecer a Vox, de arrinconarnos por todos los medios y con todos sus medios. Déjenlo ya. Yo les hago un enésimo llamamiento y lo hago por responsabilidad, no por candidez ni por demasiada esperanza. Rompan todos los pactos que mantienen con el Partido Socialista en España y en Europa. Comiencen una oposición a la altura del desafío que padecemos y nosotros les daremos
la bienvenida. Porque el caso es, señor Feijóo, que mientras usted se pasea por los mítines de la UGT al son de la Internacional, España sigue sufriendo las consecuencias del tórrido romance de Pedro Sánchez consigo mismo. Porque ese es el verdadero problema de España. El presidente del Gobierno está en un búnker de corrupción, mirándose al espejo para ver cómo elude la cárcel para él y para los suyos. Y mientras él se mira al espejo y manda quitar y poner policías, jueces y fiscales, los españoles tienen inseguridad en los barrios. Los jóvenes carecen de vivienda, las mujeres están en peligro, los contribuyentes son saqueados por unos impuestos no solo abusivos, sino confiscatorios. La industria y el campo se empobrece cada día y los servicios públicos se degradan sin remedio. En definitiva, España soporta toneladas de lodo, el lodo criminal de Sánchez y de su gobierno. Nunca lo vamos a olvidar. Las palabras de Santiago Abascal en el Congreso no fueron solo una denuncia política, fueron una sentencia moral contra un gobierno podrido hasta la médula. Un gobierno que no solo ha demostrado su incapacidad para gestionar emergencias, sino que ha exhibido un desprecio absoluto por la vida de los españoles. Porque lo que ocurrió en Valencia con la Dana no fue un accidente, no fue una catástrofe natural sin responsables. No fue una masacre anunciada, permitida, lo que es aún peor, utilizada políticamente por Pedro Sánchez para tapar la mugre de su propio partido. Y mientras la gente moría, mientras las familias veían cómo la riada se llevaba sus casas, sus negocios, sus recuerdos, mientras los cuerpos aparecían arrastrados por el agua, ¿qué hacía el presidente del gobierno? Reírse. Sí, reírse. Burlarse de los muertos. Porque no hay otra forma de describirlo. Rechazó la ayuda internacional, negó refuerzos militares, dejó a los valencianos completamente abandonados, y cuando las víctimas clamaron por ayuda, mandó a la Guardia Civil a reprimirlas. Esto no es un gobierno, es un régimen criminal. El desprecio de Sánchez por los españoles ha quedado expuesto de la manera más cruel posible. Mientras Francia, El Salvador y otros países ofrecían su ayuda, Sánchez decía no, gracias, desde su despacho en la Moncloa. Rechazó el apoyo de bomberos especializados, rechazó equipos de rescate internacionales, rechazó ayuda que pudo haber salvado vidas. ¿Por qué? Por cálculo político. Porque en Valencia gobierna el PP y no le interesaba que la ayuda llegara rápido. Prefirió dejar que el agua hiciera su trabajo, que la desesperación creciera, que la tragedia se convirtiera en un arma para su propaganda. Mirad qué desastre, mirad cómo sufren. Pero tranquilos, aquí estoy yo, vuestro Salvador. Ese era el plan. El mismo guión que siguió con la pandemia. Primero el caos, después la manipulación. Pero esta vez, los españoles han abierto los ojos. Esta vez, las víctimas no han querido aplaudir. Esta vez, cuando Sánchez se paseó por las zonas devastadas, no encontró vítores ni palmaditas en la espalda. Encontró rabia. Encontró dignidad. Encontró a un pueblo que le devolvía el barro que él mismo les había lanzado. Y eso no lo pudo soportar. Por eso, en su infinita miseria moral, ordenó la persecución de las víctimas. Mandó a la Guardia Civil a identificar y detener a quienes osaron alzar la voz contra su dictadura. Porque en la España de Sánchez, los criminales son protegidos y las víctimas son perseguidas. En la España de Sánchez, los ocupas tienen más derechos que los propietarios, los violadores son escarcelados y las familias que lo han perdido todo en una tragedia natural son tratadas como delincuentes. Santiago Abascal no se anduvo con rodeos. Llamó a las cosas por su nombre. Dijo alto y claro lo que millones de españoles piensan pero que ningún otro político se atreve a decir, que este gobierno es una máquina de corrupción, que este presidente es un autócrata que solo busca perpetuarse en el poder y que su única obsesión es proteger su imagen mientras el país se desmorona. La Dana no solo destruyó Valencia, destrozó la última gota de credibilidad de este desgobierno. Porque cuando un presidente deja morir a su gente, cuando un presidente prefiere el cálculo político a la vida de sus ciudadanos, ese presidente es un peligro público. Y Pedro Sánchez es un peligro público. No olvidemos lo que ocurrió. No olvidemos que hubo españoles que murieron porque el Estado no les avisó a tiempo.
No olvidemos que hubo pueblos enteros sumergidos en el agua durante días sin recibir ayuda. No olvidemos que la única respuesta de Sánchez fue mandar a la Guardia Civil a reprimir a las víctimas. No olvidemos que su única prioridad fue irse de viaje, asegurarse de que los medios tapaban su responsabilidad y seguir adelante con su circo mediático mientras los españoles enterraban a sus muertos. No olvidemos que el gobierno de España rechazó la ayuda internacional mientras la gente moría. No lo olvidemos nunca. El lodazal de corrupción de Pedro Sánchez no se limita a las comisiones de su mujer, a los contratos amañados de su hermano o a los escándalos de sus ministros. El verdadero lodo de Sánchez es el que ha cubierto España de vergüenza y de indignación. El lodo de la traición, el lodo del desprecio absoluto por los españoles, el lodo de la represión contra quienes se atreven a decir la verdad. Pedro Sánchez ya no es solo el presidente de un gobierno corrupto. Es el símbolo de un Estado fallido, de un sistema podrido hasta la raíz, de una casta política que se cree por encima de todo, incluso por encima de la vida de sus ciudadanos. Sánchez es el responsable directo de la tragedia de la Dana, y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. Los españoles no olvidarán, los españoles no perdonarán. Y cuando llegue el día, cuando este régimen caiga, la historia lo recordará como lo que es, el peor presidente de la democracia, el hombre que rió mientras su país lloraba.